Amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia y es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Amén. Asimismo, quiero compartir un tema hoy. El tema se llama ¿se debe hacer pacto con Dios? ¿Se deben de hacer promesas a Dios? ¿Se deben de hacer juramentos a Dios? Creo que acá puede ser que una minoría o una mayoría en algún momento hicimos una promesa a Dios, hicimos un voto a Dios, hicimos un pacto con el Señor. Por ejemplo, tal vez estábamos cruzando una situación económica. Señor, si me das trabajo, yo te prometo que algo. Tal vez estaba alguien enfermo, nosotros enfermos. Señor, si me sanas, yo te prometo, yo hago un voto de esto. Creo, al menos yo lo hice en algún tiempo. Y esto es algo que está, se puede decir, no me gusta mucho la palabra que voy a decir, pero está de moda hoy dentro de los liderazgos evangélicos, si se puede decir, dentro de los pastores. Está mucho hablándose de la necesidad de hacer pactos con Dios. O sea, del hombre hacer pactos con Dios, del hombre hacer votos con Dios, hacer juramentos a Dios. Y es algo que lo he estado escuchando bastante seguido. Y quiero en esta noche hablar sobre esto. O sea, ¿se deben hacer pactos con Dios? Cuando digo pactos, puede ser lo mismo votos, puede ser juramento. Ahora vamos a ver qué quiere decir. La palabra pacto, cuando aparece en el Antiguo Testamento, en el hebreo es berit. ¿Qué quiere decir? Pacto, alianza, convenio, acuerdo. Dice, lo más probable es que este nombre se derive de la raíz acádica que significa encadenar, poner grillos. Grillos es parecido a una esposa, lo que no se abre y se cierra, se pone con un tornillo o un remache, no sé cómo se dice, y se cierra por completo. ¿Amén? O sea que cuando uno hace un pacto es algo que te encadena a lo que tú hayas hecho el pacto. ¿Amén? Está el pacto de Dios, que el antiguo pacto, el nuevo pacto es un pacto que Dios hizo, ya eso es algo que queda encadenado, que queda, nunca se va a quebrantar. Amén. Es algo que queda encadenado. Es algo que cuando tú haces un pacto con una persona de hacer algo, es eso o eso. No hay más opción. Ahora, la palabra voto, hacer un voto, es la palabra nadar. No es nadar de tirarse al agua, sino nadar, se pronuncia así en el hebreo, es hacer voto. Dice, entre todos los significados, dice, se refiere a sacrificio humano y en un sentido más general, una ofrenda. ¿Me hago entender? Como que hacer voto es como una ofrenda, es como un sacrificio humano en forma de ofrenda. ¿Me? Por ahí, ¿me hago entender? ¿Dudas? ¿Preguntas? O sea, esto es lo que sucede muchas veces, que las personas hacen pactos o votos con Dios y le dicen, Señor, si tú me suples una necesidad, yo te prometo, yo hago un pacto, yo te juro, yo hago un voto de que voy a hacer otra cosa. ¿Amén? Voy a hacer un sacrificio mío. Yo recuerdo que en Cuba la gente lo hacían. Si hay una sanidad en este niño, entonces yo voy a caminar 1 kilómetro de rodillas, por ejemplo, y así muchas cosas se hacían. O yo voy a ir a tal lugar, o yo te voy a servir de por vida, y muchas cosas se hacían. Al menos yo hice algunas, no así de caminar tanto, pero de otros tipos, porque era lo que entendía. Hoy en día se están haciendo también, y desgraciadamente lo voy a decir, dentro del mover evangélico y pentecostal, si se puede decir, está apareciendo eso, o sea, hacer pactos, votos y juramentos a Dios. Una vez me encontré una persona que me dijo, hice un voto con Dios que si Él me provee un mejor trabajo, el primer sueldo va a ser para Él. Ahora, vamos a ver qué vemos en la Biblia. Yo pocas veces uso la Biblia, siempre lo que uso es una hoja y leo los versículos de ahí para que me sea más fácil. Pero acá tengo mi Biblia y tengo algunas más por ahí adentro, que es lo que estudio. O sea, esta es la palabra de Dios, amén. Esta es la verdad y por esto nos debemos de guiar. De ahí en fuera muchas veces nos hablan cosas y nos dicen, y haz esto y haz lo otro, pero por acá nos debemos guiar. Esta es la palabra de Dios, quien lo que dejó nuestro Señor Jesucristo
o sea, nuestro Dios, hablando en general, porque está el Antiguo Testamento también, está en el Nuevo Testamento lo que habló Cristo y después lo que escribieron los apóstoles guiados por el Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, por esta palabra es que nos debemos de guiar siempre. Entonces vamos a ir a la luz de la palabra para ver qué debemos de hacer, si lo debemos de hacer o no lo debemos de hacer. Amén. Bíblicamente, Dios siempre fue quien hizo pacto con los seres humanos. Hizo un pacto con Adán. Le dijo, no comas del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y no morirás. Ahora, si lo comes vas a morir. Había un pacto. O sea, yo te propongo todo esto, pero tú no puedes hacer. No puedes comerlo. ¿Qué sucedió? El hombre comió y pecó y nosotros seguimos desobedeciendo. A veces le echamos la culpa a Adán de todo y nosotros seguimos fallando. Así que a Adán no debemos echarle tanta culpa a Adán. Dios hizo pacto con Noé. Noé no tenía que hacer nada. Eso fue un pacto mejor. Le dijo, voy a hacer un pacto y la señal del pacto va a ser el arco. Lo que le decimos hoy, el arco iris, se supone que es eso. Que no iba a inundar más la tierra con agua. Hizo un pacto con Abraham, que le iba a entregar la tierra de lo que es hoy Israel, que iba a hacer próspera su descendencia, que iban a salir reyes y que iba a salir la simiente en la que iba a ser bendecida todas las naciones, o sea, Jesucristo. Y la señal que puso fue la circuncisión. Todo varón debía ser circuncidado al 8º día de nacer. Hizo después pacto con Isaac también. El mismo pacto que hizo con Abraham lo siguió la promesa sobre Isaac, después siguió la promesa sobre Jacob. Dios hace pacto con David. Y si leemos la Biblia, Dios hace pacto con otras personas. Le dice, esto va a ser así. Pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces los pactos de Dios, cuando Dios hace un pacto, se cumple. Dios no falla. Dios no falla. Dios es Dios sobre todas las cosas. Amén. Ahora vamos a ver cómo podemos ver esta parte de las promesas, los votos y los pactos, pero cuando viene de la otra parte, o sea, bíblicamente Dios siempre es quien trata de hacer o quien hace los pactos con el hombre, pero también hubieron casos en la Biblia de hombres que hicieron votos o promesas hacia Dios. Amén. Ahora, si es posible, vayamos a Deuteronomio, capítulo 23, versículo 21, para ver cómo se empieza a complicar esto y se empieza a poner un poquito difícil para nosotros, como tal. Deuteronomio, capítulo 23, versículo 21. ¿Preparados para recibir? Diga, Espíritu Santo, habla mi vida y ayúdame, porque yo quiero vivir en libertad. Cristo nos trajo a vivir en libertad. ¿Amén? Y nosotros debemos de vivir en libertad. Dice la palabra de Dios, esto es Dios hablando. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero de lo que hubieres salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Primero, vamos a empezar tal vez un poquito de atrás, hacia adelante. Cuando se hacía un voto era algo voluntario, algo que salió de la persona voluntario. A través de la Biblia no vamos a encontrar que Dios diga, por favor, haz un voto a mí. Yo te pido que me hagas un voto. No, lo que está haciendo es, siempre haciendo él el pacto. Dios hace el pacto y le dice a la persona que cumpla la parte del pacto. O sea, Dios le dijo a Abraham que lo iba a bendecir, que lo iba a multiplicar, que iba a conquistar las tierras, que de su simiente iba a ser bendecida todas las naciones, y le dijo, lo que tienes que circuncidar a todo varón. ¿Amén? Tú cumples la parte del pacto que yo hago. Yo pongo una condición y tú la tienes que cumplir. Amén. Ahora, regresamos y dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo. Si una persona, esto es Antiguo Testamento, hacía
voto a Jehová no debería de tardarse en pagarlo. Amén. Dice, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. O sea que la persona que hacía un voto, la persona que decía, Señor, si la cosecha de este año es muy próspera, yo no voy, por ejemplo, a darte el 10% de mi cosecha, te voy a dar el 20%. ¿Ves? Pero imagina, cuando la cosecha era el doble, empezaba uno a temblar en la mano. Ay, le daré el 20%. Duele un poquito porque ves tanta cantidad. Entonces dice que si tarda, Dios demandará de ti y sería pecado en ti. Pero ahora el versículo 22 dice, mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Como diciendo, si tú no me prometes nada, tú no vas a tener pecado. Ahora, si tú me prometes, entonces si te demoras o no lo haces, sí hay pecado en ti. Como que Dios no está diciendo, mas cuando te abstengas de prometer, pecas contra mí. Como diciendo, si no haces promesa, o si dice, si te abstienes de prometer, no te miro con buenos ojos. No te tengo como buen hijo. No. Dice, si te abstienes de prometer, no hay pecado en ti. Estás libre de culpa. Tal vez, y lo vamos a ver tal vez más adelante, eres tan bendecido como aquel que hizo el voto, como aquel que hizo la promesa, pero tú estás libre porque tú no le prometiste nada a Dios, solo le pediste, pero aquel le pidió, hizo una promesa. Tú estás libre que no hiciste promesa, pero aquel que hizo la promesa tiene la preocupación que tiene que cumplirla. Amén. Ahora, en ninguna parte de la Biblia van a encontrar que Dios haya dicho a alguien, si haces un voto a mí, o sea, si me haces una promesa, según por lo que hayas hecho la promesa, yo voy a actuar más rápido o voy a ser más eficiente a la hora de actuar. ¿Me hago entender? En ningún lugar de la Biblia dice, si tú me prometes darme algo, ya sea económico o sacrificio, por algún problema que tú tienes, yo voy a actuar más rápido. No lo van a encontrar en la Biblia. En ningún lugar. Que Dios actuara más rápido porque una persona hiciera una promesa de que le iba a dar algo. Eso no se encuentra en toda la Biblia. Vayamos a Proverbios 20. Dice la palabra de Dios. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Ojo, cuando dicen aquí lazo, es como se dice, se utiliza aquí lazo como la cuerda, pero aquí cuando dice lazo es la cuerda dando vuelta como en forma de círculo y un nudo acá, que es lo que se le pone a la persona en el cuello para ahorcarlo, Y le está diciendo que lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Es como que estás en una situación pero muy difícil y tú dices, no, Señor, yo voy a hacer esto. Si tú me sacas de esta situación, yo te voy a dar esto. Yo voy a hacer esto para ti. Porque estamos muy oprimidos, nos sentimos muy afligidos y rápido le hacemos una promesa a Dios y después que el tiempo pasa, decimos, ¿qué hicimos? ¿Qué hice? Ahora tengo que hacer todo esto yo. Tal vez dice, Señor, no sé, un ejemplo ahora, no sé, si salvas mi matrimonio, entonces me dedicaré a leer 20 capítulos de la Biblia todos los días. Por ejemplo, entonces Dios salva el matrimonio y después tienes que acostarte a veces 3 de la mañana porque tienes que leer 20 capítulos de la Biblia todos los días. Y leíste ya en par de años, leíste ya tal vez 20 veces la Biblia de punta a punta. Te la sabes de memoria, pero tienes que estar tu vida entera leyendo 20 capítulos de la Biblia. Porque no puedes cancelar el pacto. Porque no le dijiste a Dios, Dios, si salvas mi matrimonio, voy a estar una semana leyendo 20 capítulos de la Biblia diario. Una semana y ya después se acabó. No, en tu forma apresurada lo dijiste. Y cuando lo dijiste, ya tienes que hacerlo. Dice Gálatas 3:5, se lo voy a leer porque es un poco tarde. Hermanos, ya estoy hablando en el Nuevo Testamento. Hermanos, hablando en términos humanos, un pacto, aunque sea
de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. O sea, un pacto, un voto, un juramento, aunque no sea con Dios, aunque sea entre humanos, después que es ratificado, no le puedes ni añadir ni lo puedes invalidar. O sea, no es eso de que, bueno, hacemos un pacto, sí, juramos, amén. Y cuando saliste, ay, yo creo que me pasé. Mira, o sea, me pasé en muchos juramentos. Mira, vamos a cambiar. No, ya no se puede cambiar. Eso es lo que habla la Biblia desde el punto de vista de un pacto. Ahora, yo solo quiero que vean algo, o sea, que Dios no pide que nosotros hagamos pactos, Dios no pide que nosotros hagamos votos. Aparece en la Biblia votos que hicieron el hombre con Dios, pero Dios no se lo pidió. Ahora, eso es antiguo pacto. Se puede ver como tal vez como una costumbre judía, si podríamos decirlo. Por ejemplo, como usar el velo, que se usa el velo. Hay iglesias que lo exigen obligado, pero cuando tú vas a 1 Corintios 12, no me acuerdo si es, o 14, que lees al final de eso, Pablo dice, y nosotros, ni nosotros ni la iglesia de Dios tiene tal costumbre. Que el velo no es un mandamiento, es una costumbre judía. Quien lo quiere usar, pues que lo use, y el que no lo quiere usar, que no lo use, porque es una costumbre. Y tal parece, la Biblia no habla claro, pero que los votos y las promesas de los hombres hacia Dios fue una costumbre judía. Como una forma de decir, Señor, yo voy a hacerlo. Jacob llega un momento en que está huyendo de Saúl, cuando sale, él dice, Señor, si tú me prosperas en todo esto, tú vas a ser mi Dios. Pero ahora imagínense nosotros diciendo en una situación difícil, Señor, si tú, no sé, me salvas a mi hijo, tú vas a ser mi Dios. No, tú eres mi Dios, como quiera que sea. Si me salvas a mi hija o no me salvas, o pase lo que pase, o me matan a mí, tú vas a ser mi Dios. Yo no puedo cambiarlo. Imagínate ahora que alguien haga una promesa de esa, si no me quitan la casa, tú vas a ser mi Dios. Entonces te quitaron la casa, pues no eres mi Dios. ¿Sí? O va a ser mi Dios o no va a ser mi Dios. ¿Sí? Jacob lo hizo ahí, lo habrá hecho por cierto propósito o no, cualquier cosa, pero Dios no ha pedido eso. Entonces nosotros debemos de tener cuidado, no hacer votos, no hacer promesas a Dios. Y vamos a entrar a lo que es ya, ¿qué dijo Jesucristo de esta área? Estamos en un nuevo pacto, un pacto de gracia, el pacto donde nuestro Señor Jesucristo entró y cambió casi todo. Amén. Casi todo lo cambió. Les voy a leer solo. Ahora, bueno, si es posible, vayamos a Romanos 11:34. Primero, antes de tocar eso, nos quedan ahí unos minutos. ¿Me estoy haciendo entender? O preguntas, no tengan pena, pregunten cualquier cosa. Les digo, porque lo que quiero es traer libertad a cada uno de nosotros. Traer libertad, no complicarnos demasiado. Dice Romanos 11:34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Dice el versículo 35, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y cuando nosotros hacemos un voto, lo que queremos es darle a él algo. Te estoy dando un voto, te estoy dando un juramento para que tú actúes. ¿Me van a entender? Y la Biblia dice que nadie le ha podido dar a él algo primero, porque de él es todo. ¿Me van a entender? De él es todo. ¿Hasta aquí? Ahora, ¿qué dijo Jesucristo respecto a esta cosa? A esta parte, perdone. Dios, perdone. Mateo 5:33. 5:33. Dice la palabra de Dios. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello.
pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto del mal procede. ¿Ven? Vamos por parte. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, o sea, no quebrantarás un voto o una promesa, sino cumplirás al Señor tu Dios, al Señor tus juramentos. O sea, en la antigüedad, cuando se habló, y lo vimos en el Deuteronomio 23-21, que decía, no tardes en pagarlo, tienes que pagar el juramento. Ahora Jesucristo dice, ustedes recuerdan que le fue dicho en el antiguo pacto eso, que si ustedes hacían un voto, que al final Dios no lo estableció como un mandamiento, el hombre fue quien lo hizo, pero si lo hacía, tenía que cumplirlo, amén. Ahora, Jesucristo dice en el nuevo pacto, ok, pero yo, o sea, el Hijo de Dios, os digo, no juréis en ninguna manera. No necesitamos jurar, no necesitamos comprometer, o sea, comprometernos con Cristo, claro, y los compromisos morales, pero desde este punto de vista de jurar, de hacer voto, de hacer pacto, dice, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por la cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Dice, porque lo que es más que esto, o sea, lo que es más de decir sí o de decir no, ¿qué quiere de qué está hablando? Lo que es ponernos a jurar. Fuera del sí, sí y el no, no, es entrar a lo que decía anteriormente, juramentos. Como dice, no juréis en ninguna manera. Dice, esto, lo que está fuera del sí, sí y del no, no, procede del mal, procede, o sea, procede del mal. Cuando vas a los diccionarios bíblicos, este mal, lo que quiere decir, procede del maligno, procede de Satanás. Y si alguien ha hecho promesa, no se sientan mal, yo hice también. Ahora, ¿por qué podemos decir? ¿Por qué procede del mal? ¿Por qué procede del maligno si yo estoy haciendo una promesa a mi Dios? ¿Por qué en el Antiguo Testamento se dejaba que se hiciera? No había mucho problema. Y ahora Cristo acá llega y dice, no juren por nada. Y si juran, ya eso son cosas que proceden del mal. Ojo, en el voto o juramento que se hacía anteriormente, era un sacrificio que el hombre hacía. Señor, si tú me bendices en esta área, yo voy a hacer este sacrificio. Yo voy a caminar, yo voy a traerte parte de mi cosecha, yo voy a entregar mi vida por completo a ti. Muchas cosas de esas son sacrificios del hombre. Ojo, ¿qué sacrificio podemos hacer en el Nuevo Testamento para Dios? Ninguno. Todo lo hizo Cristo. Todo el sacrificio lo hizo Cristo. Si nosotros creemos que podemos hacer un sacrificio para lograr algo, estamos diciendo que Jesucristo no hizo el sacrificio perfecto. ¿Vamos a entender hasta ahí? O sea, Jesucristo lo hizo todo, hermano. Estamos en un pacto de gracia. Estamos en un pacto de gracia. Él fue tan bueno y tan maravilloso y lo sigue siendo porque le podemos seguir pidiendo que Él dice, no hay problema, yo lo pagué todo. ¿Qué sacrificio podemos hacer? Alabarlo, bendecirlo, buscar dirección de Él para caminar en santidad y para hacer su voluntad. Ojo, pero un sacrificio para que se resuelva algo, no hay nada que hacer. ¿Y qué sucede? Que cuando tú haces un pacto, lo tienes que cumplir. Y si tú tienes que cumplir un pacto, eres esclavo del pacto. Porque eres esclavo hasta que lo cumpla. Eres esclavo del pacto. Eres esclavo del voto que hiciste. Ay, y no lo he hecho. Y tengo que hacerlo. Si no, Dios me castiga. No sé si alguien antes decía así. Yo me acuerdo de esas cosas antes. Y uno eres esclavo del voto que hiciste. Sin embargo, Jesucristo nos hizo libres. Jesucristo te dice, no tienes que hacer nada.
¿Qué nos enseña la Biblia? Pedir al Padre en el nombre de Jesús, en fe, creyendo que todo va a ser hecho. Todo lo que nosotros pidamos en el nombre de Jesús va a ser hecho. Eso es lo que pide la Biblia. No tenemos que sacrificarnos en nada. ¡Qué bendición! Para más, hasta pecas, Dios no quiera, pero si alguien peca de una manera, es decirle, Señor, perdóname, sentir el arrepentimiento y punto. No tienes que cargar con una oveja para... Bueno, no vendría mal que fuese aquí, trajeran una oveja, después la comíamos. Dianel y yo nos salieron un poquito mejor, pero no es así. Ya no hay que traer ovejas, no hay que traer una paloma, no hay que traer ningún ave, no hay que traer ofrendas de paz. Una vaca, unas tortillas, cualquier cosa. No, ya eso no hay que hacerlo, porque Jesucristo pagó el precio en la cruz de todo. Lo hizo todo. Nosotros no podemos hacer nada para mover a Dios a misericordia. No hay nada, somos libres. Entonces, cualquier persona que te diga, haz un pacto, haz un voto, el que quiera hacerlo lo puede hacer. Yo no lo digo que la Biblia dice que no lo puedes hacer, pero dice que eso procede del mal, que no procede de Dios. En el Antiguo Testamento Dios lo permitía. Nunca lo enfocó en el Antiguo Testamento como era algo que el maligno estaba manipulando a las personas. Pero aquí, en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo sí lo dice. Y nosotros por ignorancia hemos hecho pactos, hemos hecho votos. Y una de las cosas que me molesta es que pastores hoy en día están llevando al pueblo a ser esclavos de un pacto. Amén. Bueno, una pregunta. Sí, mira, desgraciadamente hay dos tipos de pactos que se están haciendo, que están llevando los pastores hoy en día, y no es por hablar de los pastores, lo hablo porque esta predicación va para internet, yo la subo y quiero que la escuche, y el que se moleste, no me interesa, yo hablo palabra de Dios. Los pactos que se están haciendo son económicos y de consagrarse 100% a Dios. Oye, mi hermano, ¿cuántas personas no han estado en los caminos ahí, y en un momento ¡puf!, se separan? Si hiciste un pacto, no te puede separar. Porque si te separa, caes en pecado. Ojo, y viene maldición sobre ti. Cada vez que tú quebrantas un pacto que hiciste con Dios, viene maldición sobre tu vida. Entonces, ¿qué es lo mejor? Si Dios no lo pide, no hacerlo. Nosotros doblamos nuestras rodillas y en el nombre de Jesús le pedimos al Padre, le podemos pedir a Cristo también. Hay algunos versículos que nos da base. Le pedimos a nuestro Señor y punto. Eso es lo que tenemos. Ya. Nuestro Señor nos da una palabra a nosotros, pues declaramos esa palabra con fuerza y la bendición viene. En el nombre de Jesús la declaramos. Claro, aquí no hay ninguna palabra ni nada fuera del nombre de Jesús. Amén. Y eso, no tenemos que complicar. Y creer que cuando nosotros oramos y no estamos orando por vanagloria, no estamos orando por cosas extravagantes, sino estamos orando por nuestras necesidades, por sanidades, porque personas vengan a los caminos del Señor, por nuestra casa, porque necesitamos tener una casa, un techo, comida, no sé, se va a hacer. Amén. Y esa es la esencia. No nos expongamos, hermano, no nos expongamos a caer en las manos del enemigo, porque cuando a la vez que hiciste el voto, ahí sí cayó la ley espiritual, tienes que cumplirlo. Primero, ya ahora en el Nuevo Testamento estás haciendo algo que Cristo no quiere que hagas y para más caíste esclavo. Amén. Y desgraciadamente, estábamos hablando eso, los pactos que más se están escuchando hoy en día es dinero y que tienes que consagrarte completo. Y yo quiero que todo el mundo esté consagrado al Señor 100%, pero que le diga, Señor, yo quiero vivir consagrado a ti. Dame hambre y sed de tu presencia. Dame fuerza para trabajar para tu reino. Yo quiero vivir entregado 100% a ti. Eso es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. A pedir para depender de Él. Amén. Él es quien lo hace todo, no nosotros. Amén. Cuando ya lo ponemos nosotros, yo hago un pacto que te voy a servir. Le decimos, en esta área tú no me puedes ayudar. Yo voy a poner de mi parte para ayudarte. Amén. Le voy a leer un versículo rápido, lo hemos leído varias veces.
Gálatas 5:4 que dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Voy a traducirlo a un español más cómodo. De Cristo te separaste los que por la ley se justifican, la ley de las obras. De la gracia de Dios te has caído. Cuando nosotros hacemos un pacto, es que estamos entendiendo que Cristo, por su misericordia, no puede obrar. Y entonces hacemos un pacto para hacer algo mío, una obra mía, para mover a Cristo, a Dios a misericordia, para que obre en mi situación. ¿Hago entender? Cuando yo hago un pacto, lo que estoy diciendo, Señor, tu misericordia no es tan grande como para ayudarme. Voy a hacer yo un sacrificio para moverte a misericordia, para que tú actúes sobre mí. Y no es así. La misericordia de Él es eterna, grande. Y para más, dice la palabra de Dios, que nosotros podemos ser infiel, Él sigue siendo fiel porque Él no se puede negar a Él mismo. Amén. Amén. ¿Dudas? Preguntas. El Señor nos enseñó como el hombre que recibió la visita y no tenía pan y fue a pedirle al vecino y era muy tarde. Empezó a tocarle y dijo, no, ya cerré la puerta, estoy con mi esposo y los niños en la cama, no puedo abrir. No, tengo necesidad. Y siguió tocando y tocando hasta que se levantó. Y dice, y si no se lo da por la misericordia, se lo va a dar por la insistencia. El pan. Dice, así mismo deben de ser ustedes. O sea, si como pídele al Señor y pídele, que ya a las cansadas te lo va a dar, pero que no te lo dé por un pacto, sino porque tú has orado y has creído, Señor, hasta hoy no me lo has dado, pero yo sigo orando y sigo pidiendo hasta que me des la bendición, hasta que yo reciba lo que te estoy pidiendo. Amén. Entonces, ¿de quién es la gloria y la honra? De Dios. Ahora, cuando yo hago un pacto y Dios obra, al final la gloria y la honra es de Dios, pero queda un poco de gloria para mí y de honra para mí, que por el sacrificio que yo voy a hacer, Dios obró. Amén. Y no es lo que quiere Dios. Nuestro Señor Jesucristo dice, toda la gloria y la honra para mí, y la palabra dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Ahora, cuando nosotros, si estamos y reconocemos, esto es cuando nosotros entendemos, en nuestra ignorancia hacemos las cosas. ¿Amén? Pero ya cuando llegamos a la luz de la palabra de Dios y empezamos a entender, ya empiezan a complicarse a veces las cosas. Si hacemos lo contrario de la palabra, si hacemos lo que dice la palabra que viene, bendición para nuestra vida. ¿Amén? Bendición. Cuando nosotros, sabiendo que estamos en un nuevo pacto de gracia, que nuestro Señor Jesucristo lo pagó todo y que Él quiere que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, amén, que seamos sensibles al Espíritu Santo para ser guiados por Él. Sabiendo que estamos en un nuevo pacto, vamos y recurrimos a ciertos principios del antiguo pacto que no fueron ratificados en el nuevo pacto. Voy de nuevo de trabalengua. Hay como los 10 mandamientos y ciertas cosas del antiguo pacto que Jesucristo las volvió a establecer. No matarás, pues no puedes matar acá tampoco. No robarás allá, no puedes robar aquí, y así todo. Pero esta parte no la ratificó. Los votos y las promesas, sí, el pueblo lo hacía allá, pero aquí ahora yo quiero que no lo hagan. Amén. Ok. Si ya estás consciente de esta parte y tú vas a hacer un voto, tú estás yendo a lo que es el antiguo pacto, estamos haciendo adulterio espiritual. Porque la satisfacción que no encontramos en el pacto con el que estamos casados, la vamos a buscar a un pacto que ya dejamos. O sea, yo pido a Dios, no recibo, no estoy satisfecho, y entonces, ¿qué hago? Voy a otro pacto que ya dejé a buscar satisfacción, a buscar respuesta. Eso es adulterio espiritual. ¿Por qué? Es parecido. Estás con tu pareja, hay cosas que no te sientes bien, vas a buscar en otra pareja, eso es adulterio. Tú tienes que seguir con tu pareja todo el tiempo y todo, te tienes que sentir bien en todo, y en lo que no te sientas bien tienes que pensar por qué no me siento bien. Amén. Entonces, cuando nosotros estemos pidiéndole al Señor y veamos que no estamos satisfechos con la respuesta, muchas veces tenemos que decir, Señor,
¿por qué la respuesta no llega? Puede ser que Dios nos esté disciplinando. Puede ser que nosotros seamos lo que no estemos como pidiendo a lo loco. Puede ser que nosotros estemos pidiendo cosas que no necesitamos tal vez, o que Dios cree que va a ser piedra de tropiezo más adelante. Hay muchas cosas. Puede ser que no nos estemos moviendo en fe, y como no tenemos fe, vamos a la obra. ¿Amén? Hago el voto y ya. ¿Amén? Recomendaciones. Para con esto terminar. Debemos de orar en fe al Padre en el nombre de Jesús, creyendo que todo lo que pidamos lo recibimos según la voluntad de Dios, orando con autoridad y poder en el nombre de Jesús. Eso fue lo que nos dejó Cristo. No se dejen, por favor, y se los pido, caer en la rueda de los pactos y de los votos. Porque eso fue algo que hizo el pueblo de Israel. Bíblicamente Dios no se lo puso en los mandamientos. No aclaró nada, no se sabe por qué comenzó, pero comenzó. Y está en el antiguo pacto. Ya Dios después dice, si hacen el voto lo tienen que cumplir. Y rápido, si no van a tener problemas. Amén. Pero entonces nosotros toda esa parte la desechamos. Creemos que Cristo pagó el precio de todo. Nosotros si recibimos, porque Pablo en un momento dice, como que hablando del maltrato y las torturas y abusos que habían hecho con él, dice completando como que los maltratos que faltaban al cuerpo de Cristo. Y a veces las personas piensan que Cristo no terminó bien el sacrificio. No, es hablando del cuerpo como iglesia, como la iglesia de Cristo que tenemos que sufrir. Van a venir tribulaciones y cosas, y Él estaba pagando la parte de Él, y ustedes han pagado la parte de ustedes, y yo he pagado la parte de mía también. Cada persona no nos han dado con látigo, no nos han metido presos, a nosotros lo hemos pagado de alguna forma. Hay otros cristianos que sí los están metiendo presos. Estábamos escuchando una noticia ahora en la noche, antes de comenzar, que en Cuba hay libertad para las iglesias y demás. El evangelio tiene su libertad, pero en las universidades no se pueden reunir los alumnos cristianos. Tiene que ser en secreto, escondido todo, porque si no, tienen problemas. Cuando te vas para los países árabes, para China, para Rusia, ahí es un problema. Cualquier cosa, estás predicando preso y castigos y todos y maltratos. O sea, esa gente están pagando, ¿ves? Pero nuestro Señor Jesucristo, lo que es el sacrificio como tal, lo pagó Él en todo. Amén. ¿Alguna pregunta para terminar? Al final se traduce en una falta de fe. Al final, si lo vas a ver bíblicamente, se traduce en eso, pero en realidad es tradición. Eso fue lo que yo aprendí por mi mamá. Había una situación difícil, no, vamos a hacer una promesa a Dios que esto y esto. Fue lo que yo aprendí. Y desesperación, me veía en una situación difícil, y ya cuando Melissa se enfermó una vez, pues allá va la promesa. Y había que irla a cumplir después. ¿Amén? Creo, para mí, es un poco más de que fue lo que aprendimos de casa. Ya en un cristiano maduro sí se traduce en eso, que tú dices, muy bien, falta de fe. O sea, no tenemos fe para seguir, y entonces voy a hacer un pacto. No, yo tengo que mantener la fe que Cristo lo puede hacer todo. Todo. Si hay una enfermedad, Él cargó con nuestras enfermedades a la cruz. Si hay un problema económico, Él es mi proveedor. Y así, todo. Él es mi consolador, es mi ayuda, es mi pronto auxilio, todo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, y debemos de ponerlo a Él siempre en primer lugar en nuestras vidas. Amén.